Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 FM y también SR Radio Continental. Hoy estaremos hablando y proponemos el siguiente tema al programa de Expresión Política. Las razones políticas para el turismo de Loja, partiendo de lo que es la ruta de la Nueva Granada. Están invitados a Expresión Política los integrantes de la mesa turística de Loja, como es Vicente Carrión y Diego Díaz, con quien vamos a hacer información y conocer qué piensan ellos sobre el tema turístico, pero desde un razonamiento netamente político. Pero antes de ello quiero saludar a Vicente Carrión, que está aquí en Expresión Política. Vicente, buenos días. Pablo, buenos días. Un agradecimiento por el espacio que nos brindas, a Lyndon, a ti, en esta prestigiosa radio y esta mañana que vamos a hablar de turismo. Y un cordial saludo a tus oyentes. Perfectamente, Viche. Permíteme saludarlo también a Diego, que está aquí presente en Expresión Política. Diego Díaz, con quien vamos a hacer también información turística. Diego, buenos días. Pablo, qué gusto saludarlo y agradeciendo siempre por estos espacios que nos permiten comunicar acerca de la actividad turística que se viene desarrollando en la ciudad y en la provincia de Loja. Asimismo, un saludo a los oyentes. Buen día. Perfectamente, con el saludo de los dos participantes de Expresión Política, quiero iniciar con un razonamiento, Diego y Vicente, sobre las razones políticas que debemos de introducirle al tema del turismo, no dejarlo como un cabo suelto, que la parte privada simplemente se esfuerce al 100% y el poder político simplemente diga, autorizamos para que ustedes se estrellen o prosperen, una de dos. Pero la situación acá es también ir entendiendo históricamente, por ejemplo, el turismo de Loja, a través de la ruta de la Nueva Granada. Eso significa medios de transportación y conectividad. Vicente, yo quiero preguntarte en primer lugar y también a Diego, ¿qué es el turismo? ¿Y cómo podemos visualizarlo correctamente el turismo? Pablo, ¿cómo te va? Bueno, con respecto a la situación el turismo no tiene bandera ni color político, es igual que el turismo no tiene fronteras, no debería tener fronteras, ni lineamientos políticos. Ahora, sí, la parte pública tiene que tener una gran responsabilidad con el turismo local o nacional. Inclusive a nivel nacional debería ser una política de Estado, que esté quien esté en la gobernanza del país o el plan político o el programa político hacia el turismo debería continuar, debería ser el mismo. Las campañas políticas las campañas turísticas no pueden estar cambiando de color o de plan cada vez que hay un nuevo gobernante o un nuevo dirigente o un nuevo ministro, ya que, como te decía, el turismo no tiene fronteras ni tiene un lineamiento político. El apoyo debe ser permanente, el plan de trabajo debe ser, o el trabajo sobre el turismo debe ser permanente. Así que ese apoyo y ese plan no tiene que estar variando cada vez. Y de esa manera, ligado al trabajo de la empresa privada, de los empresarios del sector turístico, tiene que dar un resultado positivo, porque en este caso, mira, el apoyo permanente que nosotros podamos tener a nivel regional o a nivel nacional del Ministerio de Turismo, que es el ente regulador, y quienes son los responsables, o los gobiernos locales, que son los responsables de las políticas turísticas, principalmente la promoción, tenemos el Ministerio de Obras Públicas, que tiene que estar encargado de la conectividad, de la vialidad, que es la que nos permite movilizarnos
porque eso es el turismo, la movilización humana con, para conocer lugares que no has conocido, para Claro. disfrutar de lugares en los que te gustaría estar, en los que te gustaría conocer. Y ahí entra las características de los lugares donde tú vas a viajar, donde tú vas a pasar esos días de turismo. Entonces, es una sinergia que tiene que darse entre lo privado, lo público, pero cada uno cumpliendo con sus roles y sus responsabilidades. Claro, Vicente, y quiero preguntarle a Diego sobre cómo concebimos al turismo, porque lo que dice Vich es muy cierto, o sea, es el movimiento voluntario de personas de un sitio a otro sitio, y con ello es el movimiento económico que genera y también genera fuentes de trabajo y en la parte donde se visitan los sitios turísticos. Diego, pero ¿cómo lo concebimos al turismo? Desde tu punto de vista, Diego. Bueno, Pablo, se lo concibe como una actividad dinámica de la economía, se lo concibe como una actividad multiplicadora. ¿Y por qué multiplicadora? Porque al momento de hacer actividades turísticas, al momento de hacer turismo, se involucran muchos actores del sector económico. Es decir, una persona que viaja desde su lugar de residencia a hacer turismo, necesariamente tiene que involucrar un hospedaje, por ejemplo, si ya tiene una noche de pernoctación, tiene que involucrar la alimentación, tiene que involucrar transporte, guianza o actividades recreativas. Entonces, dentro de esas actividades que están involucrando, tenemos 5 o 6 sectores de la producción económica de una ciudad, de un sector que se están involucrando. Entonces, ese es el efecto multiplicador que el turismo genera. Adicional a eso, creo que también se lo concibe como un crecimiento cultural de las personas. Es decir, cuando hacemos turismo, estamos ampliando nuestra cultura, nuestros conocimientos del lugar donde visitamos, ¿no? Y Claro. el poder conocer, el poder adquirir nuevos conocimientos, de cierta manera también nos permite tratar de conversarlos o de replicarlos en el mejor de los casos en nuestros lugares de residencia. Entonces creo que por ahí está el tema de cómo lo concibo en lo personal a la actividad turística. Claro, me parece interesante porque les preguntaba y cuestionaba en ese sentido porque todo el mundo hablamos de turismo y nos preguntan, ¿qué es el turismo? Si nos invitan a una conferencia de prensa, la autoridad dice, vamos a respaldar al turismo, pero ellos solo toman literalmente la palabra turismo y saben escribirla y saben incluso hasta decir cosas y barbaridades en contra del turismo, que supuestamente dicen, estamos fortaleciendo y apoyando. Yo les voy a decir y les voy a preguntar y a cuestionar, porque estamos aquí, porque lo interesante de ustedes es que están integrando, y Vicente es el presidente de la mesa turística de Loja, y estamos en el sentido de que se concatenen ideas. La gran mentira política que se ha dicho sobre el turismo de Loja es, estamos aportando y apoyando, y estamos en obsoletas en el tema turístico. Yo te pregunto, Viche y Diego, ¿lo vemos como un apoyo del poder político para que no molesten a los gestores turísticos o le decimos al poder político que viabilice una política como recurso natural el tema del turismo? Sí, como te decía, mira, el turismo tiene que ser una política permanente, planificada y con un apoyo permanente. Mira, cada organismo público tiene sus competencias. En el caso de la prefectura tiene las competencias de la planificación provincial de turismo. Planificar, hacer el plan de turismo provincial, que involucra en este caso a los 16 cantones. Nosotros no tenemos ese plan hace, tengo entendido, más de 15 años, que no se ha desarrollado, no se ha dirigido recursos para hacer este plan de turismo. Si tú no tienes un plan, tú no puedes identificar tus debilidades, tus fortalezas en cada uno de los rincones de nuestra provincia. Y no puedes aplicar una política de fortalecimiento o de desarrollo si no conoces la realidad. Entonces, para empezar, lo más importante en la provincia de Loja es tener ese plan de turismo,
Se le puede llamar plan general, Claro. plan de desarrollo turístico, pero es un plan que involucra a los 16 cantones. Pero hay una situación, Viche, y continúo con Diego. Pero tú para desarrollar un plan, conoces tu terreno, conoces tu territorio. Tú tienes una infraestructura hotelera muy apreciable en la ciudad de Loja. Tú sabes qué es lo que tienes en infraestructura hotelera y despliegas un plan no solamente de incentivos para atraer turismo, sino también para desplegarlo internamente en la ciudad. Ese conocimiento no sé si las instituciones lo tienen, Viche. Claro, tal vez las instituciones, para empezar, tienen que tener su departamento de turismo o unidades de turismo, como le llaman, y esos departamentos tienen que estar, en esos departamentos tienen que estar personas técnicos en turismo, que es una de las falencias también, porque tú sabes que muchas veces los puestos públicos se convierten en recompensas o en botines políticos, Claro. que lamentablemente no son cubiertos por personas capacitadas. Y eso es algo que nosotros hemos estado pidiendo, de que en las unidades de turismo de cada uno de los entes gubernamentales vaya gente preparada, vaya gente del gremio de turismo, técnicos en turismo. Y que tengan ellos- amor al turismo. Lógico. Ahora, para hacer un plan de desarrollo hay empresas especializadas que se dedican a esto y en lo posible, por darte el ejemplo, en la solicitud que nosotros hemos hecho para el plan de desarrollo turístico de la provincia, hemos solicitado de que sea una empresa con un perfil que esté integrado por lojanos, que conozcan la provincia de Loja, que conozcan cada rincón de nuestra provincia y puedan desarrollar un plan, porque mal haríamos o mal haría el contratista en contratar, valga la redundancia, una empresa, por darte un ejemplo, de Imbabura o de Manabí o de Guayas, que no conocen nuestra realidad, que no conocen nuestra provincia. Claro. En ese sentido, Diego, por ejemplo, ¿tú cómo lo concibes? Yo lo concibo como un recurso natural que hay que estudiarlo, hay que sacarle la información para poderlo desplegar ya en aspectos informativos, no solamente al interior de la provincia de Loja, sino también al externo de la República del Ecuador. Pablo, bueno, quisiera hacer ahí un paréntesis. A esa Claro, pregunta estás en tu derecho. Con respecto al anterior, creo que el turismo no está siendo considerado como una política de Estado. Y hablemos desde lo macro, por ejemplo. Ya. Ministerio de Turismo a nivel del país. Si bien es cierto, tenemos un ministerio, pero tenemos a un representante, en este caso el ministro, pero el Estado no lo considera como tal porque 20 millones de dólares es el presupuesto del ministerio. O sea, es nada. Con 20 millones creo que el 50%, 60% gasto corriente, no tenemos para promoción, no tenemos para proyectos, no tenemos para Ya. una planificación correcta. Entonces, no está siendo considerada como una verdadera política de Estado el tema de la actividad turística. Si desde lo macro no tenemos esa capacidad de planificación, de gestión, vamos a lo micro, vamos a las provincias, es decir, por ejemplo, prefecturas, y hablemos específicamente de la prefectura de la provincia de Loja. Ya. Acabó una administración, en alguna ocasión que estuvimos en reunión con el ex prefecto, le pregunté, porque él hablaba ya de la mesa turística de Loja, le digo, perfecto, empecemos, pero por lo menos en todos estos años de gestión que usted ha estado, ¿cuál ha sido la actividad más representativa en el ámbito turístico? No supo contestar cuál ha sido la actividad más representativa en el ámbito turístico. Eso significa que no tenía interés necesario para la Claro. actividad. Solo lo hablan románticamente. Estuvo desde, no recuerdo si pasó de dirección a unidad, en el tema de turismo en la prefectura de Loja, teníamos 2 técnicos para 16 cantones, que no teníamos el presupuesto necesario para los 16 cantones. Entonces, no la conciben a la actividad turística como un verdadero desarrollo. Ya. Hablemos de los GAT cantonales, por ejemplo. ¿Sí? En algunos GAT, tuve la oportunidad el año pasado de hacer la validación de la ruta de la mancomunidad del Bosque Seco. Nos recibían los jefes de turismo de los municipios, ni saludar. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Por qué? Porque lo decía Sócrates, algunas ocasiones a estos puestos los hacen políticos, cuando debería estar un técnico con experiencia, y ese técnico puede ser de cualquier parte del país, pero dando resultados al territorio. Claro, pero lo que tú dices, Diego, es muy interesante y también Viche puede aportar en eso.
Es en el sentido, Vicente Sócrates es, porque dice Diego Sócrates. Por ejemplo, en los gobiernos municipales, hablemos de los municipales, para no irnos con el gobierno provincial, no ven al turismo como una riqueza natural que tiene un territorio y no lo desarrollan. Porque si ellos fueran expertos en temas económicos, a lo mejor verían allí posibilidades de crecimiento económico para un gobierno autónomo descentralizado. Porque si se fortalece la industria del turismo, genera recursos para el municipio a través de los impuestos que tienen que pagar cada uno de las unidades turísticas o de los gestores turísticos en este sentido. A lo mejor ahí, Pablo, también, no sé si hacemos una mea culpa desde el sector privado turístico. ¿Por qué? Porque las autoridades tenemos que sentarlas, hacerles entender cómo es la actividad turística, cómo es la dinámica. Claro. A lo mejor muchos alcaldes, no sé si prefectos a nivel de país, no desconocen la dinámica de la actividad como tal, desconocen el crecimiento económico que generan, desconocen las oportunidades de trabajo que generan, desconocen cómo aportamos desde la parte cultural para que cuando llega un turista y se puedan empoderar de los sitios. Entonces, si él tiene un desconocimiento, porque pienso que un representante gubernamental, un alcalde no puede ser todólogo, ¿no? Ha de tener su fortaleza en algún sector. Claro. Pero si nosotros lo sentamos y le hacemos entender la grandeza de la dinámica del sector turístico, creo que podría ser un primer gran paso. Ahora, lo segundo es, lo que tú dices, estoy de acuerdo, es si desconocen el potencial natural y cultural de sus territorios, estamos perdiendo grandes oportunidades. Y el perder grandes oportunidades, a lo mejor, ¿en qué se va a ver? ¿En qué repercute? Migración, claro. Inseguridad, violencia. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos que los podemos aprovechar. Y sobre todo son recursos que no generan explotación como ciertos sectores económicos, no generan daños al medio ambiente, en fin, ¿no? Son, de cierta manera, la actividad turística es una actividad amigable, conciliadora, es una actividad que se pueden involucrar muchas personas en base a la experiencia, en base a los conocimientos. Es una actividad que permite abrir fronteras, porque no nos podemos quedar en un territorio, tenemos grandes potencialidades. Si hablemos de la provincia, ventajas comparativas frente a otras provincias del país, para empezar. Son incalculables. A lo mejor nos dicen que estamos muy lejanos de los sectores o de las ciudades representativas del Ecuador, Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Manta, pero aprovechemos nuestra frontera para trabajar con el norte de Perú, por ejemplo, que tenemos 10 millones de personas en el norte de Perú. Entonces, claro, creo que el desconocimiento de las potencialidades, de las fortalezas que tiene la provincia de Loja en el ámbito turístico, creo que no hace tomar buenas decisiones a los gobernantes. Me parece interesante porque hay que desarrollar muchas cosas sobre el tema del turismo. El turismo no es únicamente hoteles, ni viajes, ni visitar sitios. Son muchas cosas más que el tema político no lo ha visualizado correctamente, y hablo concretamente en Loja. Como dijo Diego, a lo mejor Azuay, Guayas, Pichincha, Tungurahua lo está desarrollando correctamente, porque saben que movilizando toda esa energía económica a través del turismo y de la movilidad humana es interesante. Entonces en Loja estamos desperdiciando. Estamos en la riqueza turística sentados, pero no hacemos nada. Solo la inversión privada está navegando solitos. Biche, entonces yo te consulto, ¿por qué no establecer una política de Estado cantonal y provincial, pero surgida desde ustedes? Ustedes han invertido miles de dólares en esa infraestructura turística, pero no tienen el apoyo del gobierno, tanto municipio como gobierno provincial. Sí, mira, yo creo que en parte la empresa privada ha hecho su tarea, en parte. ¿Por qué? Sí. Porque llega un momento en que si nadie te exige, si no hay un plan que se esté desarrollando y que no haya una demanda, llegas a un punto donde paras. No tienes el incentivo y dices, ¿por qué voy a invertir más si no voy a recuperar ese dinero? No voy a recuperar esa inversión. Yeah. Entonces llega un momento en que no viene siendo el punto de equilibrio, sino es un punto donde dices, no voy a invertir más porque ves que no vas a recuperar eso. ¿Por qué? Porque no hay un plan de turismo provincial, Exacto, un plan de turismo cantonal, un plan de turismo para nuestra ciudad. Ahora, si viniera acompañado
la inversión pública, la inversión privada, perdón, sería mucho mayor. Tendríamos mayor cantidad quizá mayor cantidad de hoteles, porque veríamos que nos queda corto. El momento en que en Loja se convierta, por decirte, en una ciudad de congresos, Claro. una ciudad de eventos deportivos grandes que traiga masivamente el turismo acá, que supiéramos desarrollar un turismo a nivel natural, que tenemos grandes parques, grandes reservas naturales, y que la compartimos con nuestras provincias como Zamora. Tenemos tanta riqueza cultural. Mira, tenemos 2 orquestas sinfónicas. Y Loja ya es la capital cultural del país, o musical al menos. Podríamos tener y traer mucho turismo con festivales de música, que no necesariamente tenemos que esperar al mes de noviembre, al Festival de las Artes. No. Loja puede ser un turismo cultural y musical todo el año. Turismo todo el año. Todo el año. Y mira, ya tenemos una buena actividad cultural, musical, con las 2 orquestas sinfónicas, con los días martes tenemos danza, pero esto tenemos que fortalecerlo, tenemos que convertirlo más, sacarlo de los 2 teatros y sacarlo a las áreas abiertas. A las áreas verdes, a los parques. A los parques. Viche, tú dijiste algo interesante y también puede aportar en eso Diego. Por ejemplo, el turismo de los congresos. Solo es una partecita la que tú estás diciendo de los congresos. Y en el tema de los congresos, Loja tiene una fortaleza que en el resto de las ciudades del país no lo tiene. Es el poder desarrollar ese tipo de turismo académico. Entonces, Viche, cuando tú hablas del Estado, o sea, el empresario se motiva o se desmotiva. ¿Por qué? Porque si no hay una directriz desde el orden político y de gobernabilidad, entonces no vamos a ningún lado. Y les consulto a los 2. Los llamaron a reuniones como sectores turísticos, empresariales y de inversión para que pongan su opinión sobre cómo se está estructurando las artes vivas para este mes que se va a desarrollar. No, Pablo. Y mira, Gran error. Eso es un gran error. El año pasado ya hicimos esa observación desde la mesa turística. Hicimos esa observación e hicimos también algunas solicitudes que no se cumplieron. Este año fui invitado este lunes a un lanzamiento o la apertura para los concursos culturales que va a realizar el municipio, pero en ningún momento se nombró a la empresa privada en el sector turístico. O sea, no se nombra ni se toma en cuenta nuestro sector. O sea, ustedes no organizan el Festival de las Artes como debería ser. No. Porque ustedes tienen si no me equivoco, Viche, y tú me corriges porque tú conoces con Diego, la parte privada tiene prácticamente el 75% de la estructura para organizar, por ejemplo, este Festival de las Artes Vivas. El gobierno únicamente lo que pone es la decisión política de que puedan ocupar las calles de la ciudad de Loja, pero ustedes tienen la infraestructura hotelera, de servicios, de atención al cliente y de otros aspectos de la experticia turística. ¿Cómo es que no los ha invitado el gobierno municipal para que sean ustedes los actores principales de delinear la política de este festival que se va a desarrollar, Viche? No, como te digo, ni se nos invita ni se nos nombra, pero qué lamentable. No somos parte activa, se puede decir, en estas programaciones. Diego. Pablo, ahí yo quería hacer una observación. Bueno, primero de la mesa técnica de la organización del Festival de Artes Vivas. Si bien es cierto, como lo menciona Sócrates, no hemos sido parte de estas reuniones de la mesa técnica y deberían considerar al sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado turístico es el que tiene el contacto con el turista. Conocemos la realidad, asumimos las falencias, las recomendaciones, las quejas, los reclamos en ciertas ocasiones de los turistas. Sabemos la dinámica del sector privado, cómo se maneja a nivel nacional, porque
El hotel no Ya. es de que se maneja en la ciudad de Loja, el hotel, la agencia de viajes se maneja a nivel A nacional. nivel nacional e internacional. Entonces, por ejemplo, una dinámica en el tema de agencias de viaje, cuando nosotros trabajamos con mayoristas, que son empresas grandes a nivel nacional, la mayorista nos está pidiendo con 6 meses de anticipación los tours. Claro. Porque un viaje, bueno, aquí en Ecuador a veces lo planificamos de un momento a otro, pero ellos como trabajan con gente internacional lo planifican mínimo con 6 meses de anticipación a un viaje, si no es un año. Entonces, si las mayoristas a nivel país nos están pidiendo con 6 meses de anticipación mínimo ya el tour organizado, nosotros en ese tour tenemos que colocar la parrilla de eventos que va a haber. Y la parrilla de Claro. eventos, la sábana de eventos, sale en el mes de octubre, un mes antes, para empezar. Entonces, nosotros de cierta manera, cuando hemos tenido las oportunidades, estamos socializando estas debilidades que se están presentando, por ejemplo, ¿sí? Eso por un caso. Por otro tema que topabas, Pablo, Loja ser una ciudad de eventos, de convenciones, por ejemplo. Claro. Una institución quería organizar un evento grande acá, deportivo, pero ¿por qué no le dieron luz verde? Por la conectividad. Claro, ¿Y de ese quién es es el problema. responsabilidad de la conectividad? Como dijo Vicente, nosotros de cierta parte hacemos nuestro trabajo el sector privado, pero ya la conectividad está fuera de nuestras manos. Entonces, tiene que haber esa sinergia entre lo público y privado. Si nosotros demandamos conectividad para tener mayor flujo de turistas, encaminemos pues, la conectividad para que las vías, hagamos gestión para que nuestro aeropuerto pueda recibir a otra aerolínea, prestemos las condiciones jurídicas, prestemos todas las condiciones como para que la conectividad mejore hacia la ciudad de Loja. Hasta el día de hoy no tenemos un vuelo Guayaquil-Loja, por ejemplo. Claro. Que eso, la ciudad de Guayaquil o Guayas en sí, la ciudad de Guayaquil, es una de las ciudades que mayor flujo nos genera de turistas. Nosotros tenemos identificado Machala, Guayaquil, Cuenca, Quito, son las ciudades a nivel de país que nos generan mayor flujo. Pero cuando estamos en Guayaquil haciendo activación turística, ¿qué nos dicen? Está muy lejos Loja. No hay vuelo a Loja. Y tienen el poder económico como para pagar un vuelo y venir a hacer turismo. Entonces, esas pequeñas debilidades que la ciudad tiene, en parte es gestión del sector público, bajo la Claro. presión del sector privado. Y el sector público o el gobierno es el que tiene que poner los pasajeros en los aviones a través de una política de Estado, pero sobre los temas turísticos, porque el turismo no es únicamente visitar sitios. Hay tipos de turismo y eso es lo que más adelante lo vamos a ir analizando y ustedes con el conocimiento van a desplegar. Pero lo que yo sí estoy, y lo profundizo y lo sostengo, el municipio y el gobierno provincial han utilizado la gran mentira de decir que trabajan por el turismo. Y estas dos instituciones ni hacen ni dejan hacer turismo. Prueba de ello es de lo que les acabo de consultar. Los llamaron para ser parte esencial de poder delinear la política de el Festival de las Artes para este año en su mejor versión que pueda desarrollarse. Ustedes me dicen que no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pablo, Ustedes saben, conocen cuál es la temática, cómo se desarrolla y cuál es la inversión económica que se tiene que realizar al turismo. Ellos no, difícilmente lo conocen. Diego. Pablo, a lo mejor la Mesa Turística de Loja es una organización público-privada, ¿no? Entonces tenemos algunos gremios, algunos Pero yo representantes, recién algunos- estoy escuchando de que hay algunas- la mesa turística. Llevamos como actividad, creo, cerca de 2 años y la nueva directiva Claro, cerca de 4 o 5 meses, ¿no? Pero es una iniciativa que la está liderando el sector privado para empezar, Ujú. ¿sí? Pasarán autoridades, el sector privado se la sigue liderando, la organización continuará. La Cámara Provincial de Turismo también es una organización solo privada, de empresarios privados. A lo mejor la Cámara asiste, ha invitado a la mesa técnica, desconozco en realidad, pero nosotros como mesa que representamos también a la provincia no hemos sido invitados. Tú, Pablo, topabas un tema importante, el tema de las instituciones, prefectura y municipio, que a lo mejor no están haciendo el trabajo. En esas instituciones hay muy buenos técnicos en turismo. Entonces, ¿qué pasa allí? No hay decisión política de la autoridad en ciertas ocasiones. La autoridad tiene que concebirlo al turismo como una verdadera actividad. ¿Por qué? Porque si yo soy técnico de una unidad de turismo, yo me debo a una autoridad superior, a un jefe. Yo puedo tener, Diego Díaz, jefe de turismo, puedo tener los mejores proyectos, la mejor gestión,
pero si arriba no me dan paso en el tema burocrático, con firmas y toda la documentación que tengo que hacer, todos los proyectos o toda la gestión de los mejores técnicos que puedan haber en las instituciones se quedan estancados. A ver, yo les pregunto a los dos. Si, como tú dices, Diego, imaginemos los dos son funcionarios y directores del turismo de las dos instituciones, provincia y cantón. Y un alcalde viene y les dice, Viche y Diego, tengo el dato estadístico sobre el tema turismo y apenas tengo un dígito en cuestión de recursos. ¿Pueden ustedes elevar a unos 2, 3 o 4 puntos porcentuales el turismo en Loja? Sí. Con un dígito económico tal vez no. Ya. Porque, como decía Diego, además de la decisión política de apoyar a estas unidades, a estos departamentos de turismo en cada uno de los gobiernos, ya sea cantonal o provincial, necesita un presupuesto. Ya. Necesita un presupuesto y un presupuesto tiene que ser considerable. Mira, te doy un ejemplo. Hablaban de la prefectura de Zamora, tengo entendido, el presupuesto era 4 millones de dólares para el desarrollo del turismo en la provincia de Zamora. Loja no tiene un presupuesto establecido, creo que llega a 280,000, o sea, es bajísimo en relación a otras provincias. Y tenemos ejemplos de experiencias de éxito, y sin irnos muy lejos, en Cuenca, la provincia de La Suay, cómo se ha transformado en los últimos años el turismo, pero claro. ¿por qué? Hay decisión política, hubo una decisión política creando la Fundación Turismo para Cuenca con el alcalde anterior, el equipo técnico que lideraba esta fundación, todo el trabajo hecho entre lo privado y lo público, o sea, ha dado excelentes resultados que son dignos de ser copiados, que dignos de ser replicados. Ahora, perfecto. Lo que tú decías hace un rato, económicamente, ¿cómo afecta el turismo en las sociedades, en los pueblos, en los países, yendo a lo macro? Tenemos ejemplos como España, México, el mismo Perú, políticas de Estado que no han cambiado en 20, 30 años. ¿Por qué la marca Perú está en este momento en todo el mundo reconocida? Y hasta en el mínimo producto que Perú exporta va la marca Perú. Y eso no fue del año pasado, del presidente anterior, fue de hace 30 años que viene esa campaña. Una política bien desarrollada. Política de Estado. Por eso yo les preguntaba y tú me respondiste en algo, porque me dijiste tú, presupuesto. Yo te pregunté, ¿pueden elevar 2 dígitos si en este momento el dato estadístico es, imaginemos, $100,000 de ingresos o de información económica que se tiene? Yo les digo, ¿podemos llegar al $1,000,000? Sí, Pablo. ¿Cómo podemos llegar? En base a resultados. ¿Y cómo doy resultados? Cuando conozco el territorio. Claro. Y si conozco el territorio, sé a dónde esos $100,000 los voy a invertir de mejor manera. A veces hay inversiones innecesarias o inversiones que podrían esperar un poquito. He podido observar las inversiones que han hecho las instituciones y he observado que algunas de estas inversiones no eran para ahora, eran para luego de 2 años a lo mejor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo elevo un dígito a ese presupuesto? En base a resultados, conociendo el territorio y sabiendo identificar las necesidades. Tengo identificadas las necesidades, sé que el cuello de botella es la promoción, pues el mayor recurso voy a promoción, ¿sí? Y esa promoción se va a ver reflejado en un flujo de turistas que lleguen a la ciudad o al cantón Loja. Ya, Diego y Viche, ¿ustedes tienen información sobre el Producto Interno Bruto del turismo de Loja? Porque allí sería también uno de los puntos claves para poder decirle a un gobierno municipal y provincial, ¿cómo estamos económicamente en turismo el día de hoy y cuál es la perspectiva que tiene el poder político frente al turismo con el apoyo y el aporte de la empresa privada? A ver, en el tema de la parte económica creo que es otra de las debilidades que tenemos y a lo mejor es una debilidad público-privado. Porque en turismo y creo que en todas las actividades es importantísimo levantar datos estadísticos. Cuando levantamos datos estadísticos podemos aplicar las mejores estrategias para fortalecer o para eliminar algunas debilidades. Pero no hemos levantado datos estadísticos o anuales. Se levantan datos estadísticos a veces por actividad, digamos el Festival de Artes Vivas. Un feriado. O un feriado, ¿sí?
Pero que es buena nosotros, información. mismo en la ciudad y provincia está dado en un año el primer semestre de temporada baja y el segundo semestre de temporada alta. Es la dinámica en sí. Estamos Claro. entrando a la temporada alta en turismo en la provincia. Pero no tenemos ese diagnóstico de la situación económica. Es decir, el sector turístico en el año 2022 generó 2 millones de ingresos en la ciudad. Ya. ¿Sí? ¿Por qué digo que es una debilidad público-privada? Porque a lo mejor también el sector privado, nosotros no abrimos las puertas y los datos estadísticos de nuestras empresas. Todavía en Loja creo que hay un poquito de recelo de generar datos estadísticos o datos económicos de nuestras empresas, ¿sí? Entonces, por eso es esa mea culpa, ¿sí? Pero, ¿por qué es también parte o culpa del sector público? Porque ellos con todo el aparataje serían los llamados a levantar esa información. Porque un hotelero piensan que está en la capacidad de levantar esa información. No. El hotelero tendría que brindar las facilidades, datos económicos, datos estadísticos, para que una empresa contratada por la institución o la institución, si tiene la capacidad, vaya acumulando esos datos y genere la información. Yo como agencia de viajes no voy a levantar la información. Yo O a brindo lo la mejor la información de mi misma empresa. academia puede aportar en O eso, la en academia crear también. algún tipo de Hablamos- programación. Y hablamos de esto con la academia, específicamente con la Universidad Técnica Particular de Loja. Decían, sí, perfecto, ellos levantan datos de sector hotelero. Pero ese es un componente, es un actor el sector Es hotelero. claro, el 1% del 100%. Ellos quieren levantar, sí, todo del sector turístico, pero no hay recursos económicos tampoco. ¿Por qué? Porque se necesita recursos económicos para levantar toda esa información. Claro. Biche, tú querías aportar algo. Mira, ahí hay una gran responsabilidad, por ejemplo, a nivel cantonal con las oficinas del ITUR del municipio, que fueron creadas también para aprovechar y dar la información turística y colectar también los datos del ingreso de turistas a nuestra ciudad. Tengo entendido, hay una en el terminal terrestre y aquí en el Parque Central, y la idea era justamente esa, obtener data para que nos dé las estadísticas de los visitantes a la ciudad de Loja. Llegó un momento en que ni las computadoras funcionaban. Entonces, muy difícil que realicen el trabajo. Como decía Diego, parte de nuestra mesa son las dos universidades, la Universidad Nacional de Loja y la Universidad Técnica. La Universidad Técnica tiene el Observatorio Turístico, que es una plataforma ya desarrollada y muy bien desarrollada. Ellos, con el apoyo de la empresa privada, que nosotros también hemos fallado, porque hay muchos empresarios que no tienen la confianza para dar la información real o dar la información del alojamiento en nuestros locales, hablando específicamente de la hotelería. Entonces, existe la herramienta, existe en este caso el observatorio turístico que ellos pueden procesar toda la información, pero ahí nosotros tenemos también que colaborar y dar la información. Estamos retomando eso posiblemente para la próxima semana, para la segunda semana de julio tenemos un taller dirigido a los hoteleros con la Universidad Técnica para retomar esta recolección de datos y poder obtener los resultados estadísticos, porque eso nos ayuda a nosotros muchísimo para tomar decisiones a lo interno de lo privado. De esa manera, por darte un ejemplo, nosotros podemos redireccionar las campañas de marketing que podemos hacer de los servicios que nosotros ofrecemos. Porque mal haríamos nosotros pagar en este momento una campaña de marketing digital en la provincia del Carchi o en la provincia o en Lago Agrio, pero sí podríamos, como decía Diego, hay lugares como la provincia del Guayas, con un potencial económico muy grande y que están cerca y que quieren venir a Loja. Y aparte de eso, o sea, esa información, y por eso es lo importante la mesa turística que ustedes la están liderando. Por ejemplo, el tema las dos universidades en construir un sistema de monitoreo, por ejemplo, de preguntar y consultar, no necesariamente preguntar, sino a lo mejor decirle, Biche, permíteme instalar este
tipo de programa dentro de tu sistema de información. Y lo tenemos ya. Claro, para que tú no, en el momento que se hospeda, por ejemplo, un turista alemán, un francés, tú lo vayas poniendo en ese sistema Así es. y tener información. Imaginemos, el mes de mayo no vinieron turistas ecuatorianos, sino europeos de tal sector. Entonces podemos decirle al municipio, hey, direccione campaña a Europa, no a la misma ciudad de Loja. O sea, gestionar correctamente el recurso económico para atraer más recurso económico. Porque una cuña publicitaria pagada por el municipio no es que está desperdiciando ni gastando, está invirtiendo él recursos económicos para algún momento cobrarle al Hotel Carrión los impuestos de ese hospedaje de aquellos turistas internacionales, Vicente. Claro, y ahí la institución, cuando hace estas campañas de turismo, no lo está haciendo para un sector específico Lo hace del para turismo, todos. es el destino. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo desde la mesa turística en nuestros viajes de promoción. Es de la provincia y de la ciudad de Loja. Nosotros estamos fortaleciendo el destino y eso es lo que estamos mostrando a donde hemos ido. El fin de semana pasado estuvimos en Piura. Y me atrevería a decir, y Diego es parte de la mesa y fue parte de este viaje de promoción turística, fue un éxito. Nuestros pares allá en Piura tenían mucha expectativa. Los medios empezaron a anunciar este viaje nuestro con 2 semanas de anticipación. O sea, la expectativa fue grande. Las autoridades que nos recibieron, las unidades de turismo, departamentos de turismo de Piura, de los distritos de la ciudad de Piura, que son varios distritos, Claro. cada uno de ellos estuvieron con su personal de las unidades de turismo y como te cuento, hubo mucha expectativa e inclusive hay planes de venir a visitarnos, de devolvernos la visita que nosotros hicimos y que ese es el objetivo, de que ellos vengan acá, Claro. de crear esa expectativa en la población a través de los medios que nos apoyaron muchísimo, que nos dieron gran cobertura. De que regresen, de que vengan acá al Ecuador. Ya tenemos viajando la cooperativa de transportes Loja, la cooperativa Unión Cariamanga, entonces eso genera facilidades para que ellos puedan venir acá. Ahora, yo les quiero consultar a los dos algo interesante. Loja no es que es un territorio desprovisto de paisaje, ni de belleza, ni de riqueza. Más bien hay que agradecerle a la divina providencia y dice Loja. A la Tanto para ser feliz. Claro. No, a la divina providencia, ¿por qué? Porque Loja tiene pisos climáticos en un territorio de 11.000 kilómetros cuadrados, lo que otros no lo tienen. Un clima frío, un clima desértico, cálido, húmedo, subtropical, de todo. Incluso hasta en la Celestial Celica tiene el paisaje londinense que dicen que en la noche ya no se puede ver a 1 metro a otra persona por la gran cantidad. Y acá, en Tierras Coloradas, también similar situación ocurre. Entonces, Viche y Diego, ¿por qué no tener esa base de datos de información, por ejemplo, las locaciones que son propias para el turismo? Yo le señalaba alguna vez a alguien, el Cerro de la Huaca es un macizo que no lo he visto en el Ecuador. Es muy particular, similar a uno que hay en Australia y que genera un movimiento económico de diversas latitudes del planeta. Aquí Jaime Rodríguez vino y hizo algo por Loja, pero nadie le dio la atención necesaria. Aquinara lo ubicó como un sitio para el turismo de la ufología. Pablo, ahí yo creo que en parte de mi intervención mencionaba las ventajas comparativas de la provincia. Y tú creo que lo acabas de ratificar. Es decir, en la provincia de Loja tenemos, para empezar, tantas variedades de climas que todo el año podemos hacer turismo. Y en cortas distancias, no es grandes las distancias. Tenemos el mismo relieve de la provincia nos permite poder desarrollar algunas actividades. Nosotros que somos montañistas siempre decimos, no hemos sido beneficiados en lo único en la provincia de Loja con alta montaña.
Aquí lo más alto, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Para hacer alta montaña nos toca irnos al centro y al sur del país. Cotopaxi, sobre los 5.000, Antizana. Es lo único que no tenemos en realidad. Para los amantes de la alta montaña, que es un grupo mínimo, ¿no? Andinismo, ¿no? Andinismo, correcto. Es lo único que no tenemos, pero tenemos otras ventajas comparativas. Y yo puedo dar fe, porque he tenido turistas nacionales e internacionales, de lo maravillado que se quedan o que retornan a sus ciudades cuando visitan Loja. Y muchas autoridades o empresarios, algunos empresarios mencionan y reclaman, no podemos hacer turismo en Loja porque no hay vialidad. Ese es el talón de Aquiles. Entonces yo les pregunto, mientras no haya vialidad, ¿los empresarios turísticos nos dedicamos a otra actividad? ¿O cómo lo solventamos? ¿Qué les he propuesto yo? Si generamos una buena experiencia de viaje, lo menos que se va a acordar el turista es de la vialidad. Claro. ¿Por qué? Porque el hotel estuvo perfecto, la alimentación exquisita, las actividades complementarias satisfacieron su experiencia. Se llevan una gran experiencia desde la provincia de Loja, que la vialidad viene a ser algo mínimo ya. Entonces, si no hay vialidad, nosotros nos cruzamos de brazos y nos dedicamos a cualquier otra actividad. Ahora yo les consulto algo. Por ejemplo, cuando hablamos de los tipos de turismo, porque he estado investigando y también he estado proyectando algunas ideas, porque el tema del turismo hay que verlo como un recurso natural que lo tenemos y que debemos de aprovecharle. Ponerle fuerza de gobierno e inversión económica, que ya lo han hecho ustedes a través de la empresa privada. El gobierno es el que se ha quedado prácticamente nulo en visualizar correctamente el potencial que tiene y los recursos que le puede proveer a sus respectivos gobiernos. Por ejemplo, Bicha me contaba que había estado recién, y de hecho se lo ve, Loja tiene fincas, el turismo rural. Tenemos que comenzar a desarrollar ya un turismo rural, ponerle letras a ese turismo rural, ponerle fuerza económica y también el poder político. Si no hay vías, vayámoslas construyendo. A lo mejor ahora no tenemos vías, pero utilicemos el ingenio. ¿Cómo podemos meter el turismo extranjero en estas vías que no son a lo mejor muy seguras o muy aptas para el desarrollo de un turismo eficiente? Inventemos, por ejemplo, un rally de aventura, el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo cultural. El turismo cultural, todo el mundo cree que es recitar, hacer poesía y cantar. No, hay que construir una ciudad. Y Biche, y tú tienes la prueba, ese documento de un proyecto de un corredor económico turístico en la ciudad de Loja. Sí, mira, ese es un muy buen proyecto que se debe presentar y que tenemos que apoyarlo para presentarlo, porque una de las, dentro de los planes o de las solicitudes que nosotros debemos hacer a la autoridad, tiene que ir respaldada por un proyecto de, ¿cómo le llamas? De ordenanza. Una ordenanza, justamente, y es algo de que nos compartían en Cuenca, en algún taller que fuimos a cruzar experiencias con ellos, ¿no? La ordenanza es muy importante y estamos justamente analizando esa ordenanza del corredor turístico que tú nos facilitaste y otra ordenanza que tenemos para ver, analizarla entre nosotros en la mesa y presentarla a la nueva administración del Cantón Loja. Ojalá y sea analizada en lo interno y sea aprobada, o sea modificada, porque ellos también, eso es algo abierto que ellos tienen que aportar para tener un resultado positivo. Ahora, dentro de lo que tú hablabas, y me quiero desviar tal vez un poquito de la pregunta directamente. Claro que sí, con todo derecho. A nivel macro, las políticas que se están dando en turismo en el país, y como decía Diego hace un momento, tal vez se toman decisiones que no son adecuadas en este momento. Por ejemplo, gran parte del presupuesto que tiene el Ministerio de Turismo se lo está gastando, se puede decir, o se está invirtiendo, porque tal vez no sea solo un gasto, es una inversión, pero tal vez no sea el momento. Mira, se está promocionando el país, se están haciendo muchos viajes con un grupo, con el ministro de Turismo,
a diferentes países de Norteamérica y de Europa. Pero en este momento el país, las mismas embajadas están recomendando a sus conciudadanos no viajar al Ecuador. Claro. No viajar al Ecuador porque lo están viendo al problema de falta de seguridad o de inseguridad, ellos lo ven en el Ecuador. Entonces están pidiendo a sus conciudadanos que no viajen. Entonces, ¿qué tan beneficioso es invertir en este momento en esa cantidad de viajes que se están realizando? Porque esos recursos más bien no los direccionamos a un turismo interno. Claro. Mira, en esta época, por ejemplo, hubiéramos identificado, Loja en este momento es uno de los lugares más seguros para hacer turismo. Sí. Y tal vez me atrevería a decir el más seguro, porque las estadísticas en inseguridad son súper bajas en la ciudad de Loja y provincia de Loja. Entonces, ¿por qué no se redirecciona y se hace planes de trabajo a nivel turístico internamente en el país? Porque realmente en este momento, por más que muestre cosas lindas afuera, el extranjero, el norteamericano, el canadiense, ellos lo primero que hacen es asegurarse o ver las estadísticas de seguridad para tomar la decisión a dónde viajo en 6 meses, porque ellos no, como decía Diego, ellos no toman la decisión de la noche a la mañana, ellos planifican sus vacaciones con mucho tiempo de anticipación. Entonces yo considero que ahí sí se debe redireccionar estas inversiones que se hacen y nos hubiese beneficiado mucho más si esa inversión que se está haciendo en la promoción en este momento en otros países se lo hubiera hecho internamente. Claro, pero por ejemplo, Diego y Viche, la información es tan valiosa sobre los aspectos, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué la carne Kobe es muy apetecida a nivel mundial y en los mercados especializados? Es simplemente por la información de esa carne. Uh-huh. No es lo mismo un corte Kobe que un corte que se vende aquí en las tercenas de la ciudad de Loja. Entonces, lo que tenemos que hacer es transmitir la información. No es lo mismo hacer turismo en Loja que en otras latitudes del Ecuador. Loja tiene una ventaja comparativa, la seguridad que emana la gente que vive en este territorio, el nivel cultural y las buenas costumbres que tenemos de hacer amistad y de dar información al instante a un ciudadano que a lo mejor está deambulando por la ciudad de Loja y perdió la orientación de un determinado sitio. Es un valor intangible que... Sí, y tenemos que aprovecharlo. Lógico, tenemos que aprovecharlo, además de, como decía Diego, y hacía el ejemplo comparativo con nuestras ventajas naturales, tenemos esas ventajas humanas y que tenemos que rescatarlo y que tenemos esos valores que caracteriza a Lojano, la hospitalidad de Lojano, la amabilidad de Lojano. En Lojano somos súper buenos para recibir a nuestros amigos y como decía Diego, la experiencia que genera el turismo. Uh-huh. En las personas que han venido acá a Loja, ya sean extranjeros o nacionales, se van con buenos recuerdos, muchos de ellos se van diciéndonos, tengo que regresar a Loja, tengo que regresar con mi familia o con mis amigos, porque eso es el turismo, es una buena experiencia. Son las experiencias que te genera el haber conocido un lugar nuevo, una cultura nueva, haber aprendido algo nuevo de esta visita que realizaste. Si es la primera vez que vienes a Loja y tuvieron la oportunidad de irse a hacer un recorrido con Diego por el Podocarpus, avistar la cantidad de aves y de especies que existen, únicas en estos lugares. Es algo que es una experiencia que no se la va a olvidar nunca y que sí la va a recomendar. Entonces, parte del turismo es eso, crear experiencias satisfactorias, experiencias inolvidables. Ahora, Diego y Viche, al turismo, ¿cómo lo visualizamos? ¿Como un plan de gobierno que pueda administrar los recursos naturales que tiene la provincia de Loja? Es mi inquietud. Sí, creo que
Debería visualizárselo así en realidad, Pablo, ¿no? Como un plan de gobierno, y ese plan de gobierno entrar con una planificación, ¿sí? Aportar con el presupuesto necesario para que se pueda ejecutar toda esa planificación, porque el presidente lo dijo, el ministro lo dice, es la tercera actividad económica que genera dentro del PIB no petrolero. Si es la tercera actividad económica dentro del país, ¿por qué no la consideramos como una verdadera actividad y no le generamos el interés necesario? Entonces, creo que el sector privado seguimos en ese trabajo diario de tratar de que la actividad turística sea considerada como tal. Ajá. Mencionabas también, Pablo, en parte de la intervención acerca de que no, a lo mejor la actividad turística tampoco está dando resultados, pero es la conjugación de de todo el trabajo que se tiene que generar, ¿no? El sector privado está aportando, invirtiendo, preparándose. La dinámica del sector privado es interesante porque nos adaptamos fácil a los procesos, Claro. por ejemplo, y Pero, seguimos invirtiendo. sí, pero lo que pasa es que yo creo hay una percepción errada por parte de las instituciones que deben de aplicar esa información para desarrollar política. Ellos creo que entienden que el pararse en la terminal terrestre para ver quién se apea de la cooperativa Loja en la terminal y ya ponen allí como dato estadístico turismo. Y no es así. Es que necesitamos ahí recursos, Pablo. O sea, necesitamos, si ese va a ser uno de los proyectos, invertir recursos en ese proyecto. Porque no es de ver si llegó, la gente que llega a la ciudad, llega por turismo, llega por salud, llega por educación. ¿Por qué llega? Por negocios, por lo que sea. Los migrantes no llegan por turismo. No por delinquir, eso ya no es turismo. No llegan por turismo, pero entran dentro de los datos estadísticos como un flujo. Pero Ahora, ¿por qué se da eso? Porque no hay los suficientes recursos económicos para hacer un trabajo profundo. Ahora, ustedes son dos personas que están liderando la mesa turística y es interesante porque allí podemos poner líneas directas a lo que es una política de desarrollo del cantón y de la provincia. Estamos hablando de que Loja, de despertar al león dormido que se llama Loja. Por ejemplo, cuando hablo de una política basada en el turismo y a través de sus recursos naturales, por ejemplo, el turismo rural, no es únicamente decir, llevemos pasajeros de la terminal a que conozcan las fincas, no, tiene que tener una planificación y una política de cómo lo vamos a hacer. Si las fincas no hay caminos, como decía Diego, entonces alguien decía, pongamos un proyecto de ordenanza que se llama Fondo de Vialidad Cantonal, que se vaya financiando ese fondo para construir vías en todo el territorio del Cantón Loja y permitir accesar a esos sitios. El ecoturismo, el turismo cultural, el turismo de negocios, Viche y Diego, el turismo de negocios es una de las grandes fortalezas que puede tener esta ciudad y provincia por el nivel de seguridad que lo acabó de manifestar Vicente. A ver, ahí Pablo, en el tema de tipos de turismo sí tenemos una variedad que se pueden desarrollar en la provincia de Loja. Una vez más... Yo aquí tengo como 15 o 10. Sale el tema de la vialidad, por ejemplo. Otra debilidad que tenemos es el tema de la promoción. En el sector rural tenemos marcada una brecha tecnológica grande y esta brecha tecnológica se ve reflejada en el tema de promoción. Jimbura, pueden haber espacios naturales, espacios rurales, inversión privada, pero esa inversión se tiene que recuperar, como lo dijo Sócrates en un momento. ¿Y cómo la recupero? Haciendo promoción para que puedan llegar a esos sectores. ¿Y cuál es ese cuello de botella? La promoción turística. ¿Sí? Nosotros en lo posible, cuando hacemos actividad turística, tratamos de promocionar mediante fotos o videos una actividad o un lugar turístico, o al empresario o al emprendedor del sector rural. Pero es lo mínimo que podemos hacer como empresa, no tenemos todo el aparataje para hacerlo. ¿Sí? Entonces, la variedad de tipos de turismo que tenemos para hacer en una provincia es impresionante. Que hay gente por experticia que se dedica o hay gente con conocimientos que lo hace. Perdón, y las dos son válidas. Pero
ese es el trabajo de territorio que las autoridades todavía creo que no lo asumen por completo. Porque piensan que promocionar es promocionar la ciudad de Loja a veces. No, y no es eso. Piensan que promocionar es promocionar el atractivo, perdón, que sí, está bien, pero hay nuevos atractivos también. Hay Claro. nuevas actividades, hay nuevos espacios. El trabajo de territorio le permite a las autoridades o a los técnicos conocer la realidad. ¿Qué voy a promocionar? ¿En dónde voy a invertir? ¿Cuáles son los mejores canales? Pero, por ejemplo, cuando tú dices la promoción, el marketing a nivel nacional o internacional, venga, visite Loja, Loja la capital musical y cultural del país. Pero ese membrete, el turista yo creo no se lo está pasando ya. ¿Qué pasaría si le decimos, haga turismo rural en la ciudad y provincia de Loja? Los mejores negocios en Loja. O sea, cambiarle la visión y la información y darle a conocer, a lo mejor, en parcelas, todos los temas que tiene la ciudad y provincia de Loja para el turista internacional. De pronto, un empresario internacional, a lo mejor no le interesa saber si cantan bonito acá. Claro. Pero Mira, si le dicen, en Loja hay para hacer negocios de los recursos naturales que tiene América Latina. Mira, Pablo, tenemos ahora un producto icónico que nos está poniendo El café. en otro nivel, el café. El café ha alcanzado reconocimientos nacionales e internacionales, uno de los mejores cafés del mundo. Eso puede atraer, y definitivamente te puede atraer a muchos empresarios relacionados al café que vengan a Loja a conocer las fincas cafeteras. ¿Cómo le llamas a eso? Turismo de Un negocios. turismo de negocios y también viene siendo un turismo rural, Claro. porque son fincas que están en la ruralidad, en donde se produce y se procesa el café. Tenemos establecidas ya algunas fincas cafeteras que se están preparando para recibir al turista, y eso es muy positivo. Ese es un esfuerzo más de los empresarios privados, es un esfuerzo más. Ahora, ¿qué es lo que pedimos a cambio? Como te decía hace un rato, tal vez se invierten en este momento en una promoción que tal vez no sea el momento, pero si parte de esa inversión, no todo, parte de esa inversión estuviera dirigido a la conectividad, a la vialidad, porque ese es uno de los grandes falencias, se puede decir, o de los grandes pretextos, y no es pretexto, es una realidad, que la gente por decirte una ciudad, simplemente Guayaquil, no vienen a Loja. Sí. Por la vialidad. Por la vialidad, por la vialidad, distancia. Sí. Hay mucha gente que inclusive viniendo por la provincia de La Suay, Sí. viniendo por la provincia de La Suay nos dicen, ¿sabes qué? No puedo volver a Loja porque es un peligro. Ujú. Entonces, si se invirtiera un poco de esos recursos en mantener una buena vialidad, es parte fundamental para el turismo. Ya. Por ejemplo, hay una situación que tú lo dices bien, Vicente, es el tema de las inversiones económicas. Pero yo les consulto algo, que lo he venido analizando y profundizando. Es el tema de cómo la parte del gobierno se puede articular en esta situación de invertir económicamente. La infraestructura vial, la infraestructura de servicios, pero desde el punto de vista del gobierno. El presidente dijo una palabra que me pareció interesante y que podemos copiarla. Dijo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. ¿Qué pasaría si ponemos una frase? Más Loja en el Ecuador y más Ecuador en Loja. Más Loja en el mundo y más mundo en Loja. Automáticamente cambia la visión turística y también de recursos que tiene esta provincia de Loja. Claro, es un lindo eslogan que te proyecta tanto al Ecuador al mundo y también a Loja en el Ecuador o Loja en el mundo. Y te hace competitivo a ti. Sí, y te incentiva. Claro, te Te incentiva. incentiva de alguna manera porque, o sea, que es lindo proyectar lo que tú tienes, lo que tú amas, proyectarlo hacia algo grande, como cuando tú quieres proyectar algo hacia el futuro y que quede sentado el nombre de eso que tú amas, en este caso nuestra ciudad, nuestra provincia, que sea
un destino fuerte, un destino turístico que esté sentado ese nombre a nivel nacional e internacional. Mira, una de las actividades es que nos ha mantenido, y te hablo no solamente del sector hotelero, porque como decía Diego y explicaba, es una economía circular donde nos beneficiamos absolutamente todo. La visita de los representantes corporativos a Loja, a nivel de negocios, a nivel comercial. Eso genera un gran flujo de turismo, si se le puede llamar dentro del turismo a esta actividad, que es una actividad comercial, pero gran cantidad de la ocupación hotelera en la ciudad de Loja es por la actividad comercial. Y como te digo, eso es algo de que esa actividad es la que al sector hotelero lo mantiene, la poca ocupación que tenemos, sobre todo de lunes a viernes, es de este sector de los negocios y de las corporaciones empresariales. Y te digo que bajó después de la pandemia, porque acuérdate que en la pandemia se normalizó, se puede decir, se posicionó la actividad del trabajo telemático. Claro. Ahora, que reemplaza la visita, que reemplaza la movilidad de muchas personas. Ahora, por ejemplo, Viche y Diego, de lo que hemos hablado, estamos detectando algunas falencias. ¿Por qué no replantear las bases del turismo de Loja? Y replantear significa, pongamos la información en la mesa y comencemos a analizar y profundizar y debatir la gran problemática del turismo de Loja y saquemos conclusiones y de allí, de ese análisis, comencemos a delinear una política de Estado cantonal y provincial sobre el tema turismo y la administración de los recursos que tiene esta provincia de Loja. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que te dije, Vich, la frase del presidente la podemos hacer aterrizar en la ciudad y provincia de Loja. Es interesante la palabra, y la dijo un presidente, yo creo no tiene propiedad intelectual en este momento porque es de un mandatario, claro. Simplemente podemos copiarla y ponerle como eslogan de la provincia de Loja. Digo, sentar las bases para decir, económicamente, lo público y lo privado van a poner esta parte y esta cantidad de recursos económicos. La seguridad jurídica va a ser en este nivel y las proyecciones de estas características. Ahí, Pablo, el primer paso que hemos dado desde la mesa turística es ese trabajo articulado público-privado, que creo que no se ha dado en años pasados, en donde todas las instituciones gubernamentales están trabajando con el sector privado. Otro gran paso es de que el sector privado también está haciendo ya las inversiones necesarias y asumiendo económicamente algunos rubros con la finalidad que se pueda hacer, sobre todo el tema de promoción. ¿Sí? Hay algunas instituciones que no tienen los recursos económicos como para el tema de promoción, pero sí tienen también esa coyuntura entre gobiernos, por ejemplo, o entre sector gubernamental, con la finalidad que nos permitan agilizar esos procesos, ¿sí? Entonces, el primer paso que hemos dado creo que es el tema articular lo público con privado. En la mesa turística de Loja están cerca de, 10, 12 instituciones. El sector privado está aportando cada vez mejor. Entonces, creo que es el primer paso. El segundo paso creo que es saber las competencias. Cuando tenemos claro las competencias, cada actor se va a dedicar a lo suyo. Si no tiene recursos, vamos a tratar de ver cómo lo podemos gestionar y solventar. Entonces creo que ese es el segundo paso y ya lo tenemos claro. En las reuniones está claro cómo se está trabajando en base a las competencias que cada institución tiene. En la primera reunión que tuvimos con el señor prefecto, ahora ya en posesión, desconocía a lo mejor las competencias, pero se le aclaró que en un documento están. Las conoce y ahora está tratando y hay el compromiso de aportar al sector turístico para empezar con el plan de desarrollo cantonal provincial, plan de desarrollo provincial, que hace 15, 20 años no lo tenemos, que es un documento base para empezar la planificación. Claro, porque yo lo escuché y de hecho es la política del actual prefecto, invertir recursos económicos en agricultura y ganadería. Si estamos hablando del turismo rural y de fincas, de ese turismo de fincas y de productos,
Yo creo que allí es un buen aporte y claro, y beneficia, y se podría a lo mejor decirle destino una parte de ese recurso para el tema del turismo y promocionarlo a nivel internacional. Ahora, yo les quiero, no sé cómo estamos de tiempo, Lindo, faltan 10 minutos. Yo les quiero, eso es lo que queremos, Viche. Rally. Con el rally. Pero no en la calle de Loja. No, por ejemplo, ¿por qué el rally, Vicente y Diego? Porque yo no conozco todas las parroquias del Cantón Loja, no todas, alguna me faltará. En la provincia de Loja sí, todo conozco, por la condición de mi trabajo que era anteriormente hacer reportajes en la provincia de Loja. Ahora yo les consulto, ¿cómo hacer que los ciudadanos conozcan su ciudad? Es a través de actividades. Bueno, yo quiero consultar, la Romería de la Virgen del Cisne es una de las fortalezas que debemos de seguirla profundizando y dándole una seguridad jurídica. La Feria de Loja, estas son informaciones que nos han pasado a través de las preguntas en las redes sociales. La ruta de los villancicos, Vicente, alguna vez estaba soñando sobre poner en el Parque Simón Bolívar adornos navideños y también un festival de villancicos. Proyectar realizar la Feria Gastronómica Provincial en la ciudad de Loja. ¿Cómo podemos conocer Loja? Es a través de un rally, Vicente. Es una de las formas que podemos, una de las formas. Una de las tantas. Una de las tantas, porque exacto. Hay tanto por hacer, Pablo, hay mucho por hacer. Pero como decía Diego, tiene que ser una gestión articulada entre instituciones públicas y privadas. Porque si solo le dejamos al privado, no. No. Si solo le dejamos al público, tampoco. O sea, tenemos que articular y esa es una de las ventajas hasta el momento que tiene la mesa, que estamos sentados en una mesa todas estas instituciones y empresas privadas. Y hay mucho que podemos hacer. Tú nombraste y en la promoción nuestra lo que tratamos es de hacer conocer estas actividades que caracterizan a Loja. Ahora el 26 de agosto viene la Virgencita, que es nuestra, ¿cómo le llamamos? Nuestra patrona, nuestra embajadora, nuestra promotora, nuestra protectora del turismo, porque es la que más atrae turismo a la ciudad de Loja durante todo el año. Recuerden que en enero vamos muchísimos y vienen muchos de otras provincias a agradecerle a la Virgencita y a pedirle que el año nuevo sea bueno, que nos bendiga en el año nuevo. En mayo vienen por el mes de las madres a visitar a la madre del Cisne. Y luego viene agosto y promocionamos esta peregrinación. Promocionamos la feria y el Festival de Artes Vivas, pero tenemos muchas otras actividades que podemos hacer. Lo que tú dices, el Festival de Villancicos, es una belleza. Es una idea muy grande y que se la puede realizar en cada parque de la ciudad de Loja. Y mira que nosotros nos caracteriza Loja eso. Tenemos grandes espacios verdes, grandes parques cada 2 cuadras, cada cuadra. San Francisco, a 1 cuadra de la Catedral, a 1 cuadra Santo Domingo, a 3 cuadras San Sebastián, a 2 cuadras de San Francisco está el Parque de Simón Bolívar. Tenemos una cantidad de parques en pleno centro de la ciudad. Y hay algo especial, por ejemplo, los villancicos. Los villancicos tradicionales, nacionales y universales son unos, y los villancicos de Salvador Bustamante Celi son otros, y son de otra índole. Entonces imagínense tener un concurso en ese sentido. Por ejemplo, ¿cuántos festivales del Festival de las Artes ya van en este momento se van a desarrollar? La 8ª edición. 8ª edición. Yo les pregunto, ¿ellos planificaron algún momento de su ejecución de este festival o Artes Vivas? Un festival mariano realizado en la parroquia del Cisne, donde tienen un escenario propio para que se desarrolle este festival mariano. Nunca. No. O sea, ¿cómo desperdician fortalezas? Ahora, ¿cómo podemos visualizar todo ello? ¿Qué debemos hacer? Pero Pablo, por ejemplo, este festival se puede hacer en cualquier época del año, no necesariamente en el Festival de Artes Vivas. Yo lo decía simplemente por decir. Porque, como decíamos hace un rato, Loja puede tener actividad cultural, musical
todo el año. Ujú. Esa es esa es una actividad que lo podemos plantear y programar y plantearlo ante, en este caso, ¿qué viene siendo? La municipalidad. La curia. Claro. Y con la curia. Y en cualquier año, mayo sería perfecto. Sí. Mira. Pero mira, ve, lo interesante de esta mesa técnica o mesa turística que ustedes la lideran, Vicente, porque no todo un ciudadano lo puede saber, hay que delegar. Por ejemplo, el Festival Mariano, la mesa técnica le dice a la diócesis de Loja, señores de la diócesis, ustedes organícenla, ustedes pónganse de acuerdo y armen todo eso y nosotros les aprobamos lo que ustedes puedan plantear o simplemente modificamos algunos temas. En el rally. Y apoyamos. Claro, en el rally, por ejemplo, no lo vas a organizar tú, Vizche, ni tampoco Diego, pero sí gente que conoce sobre el tema de rallies. Correcto. Entonces, delegan y convocan a esas personas. Pablo, ahí hay otro punto importantísimo en la organización de eventos. La burocracia y los impuestos que se tiene que pagar a la municipalidad por la organización de estos impuestos. Pero allí tienen que llevarlos a los señores concejales, a ver, pongámonos de acuerdo, quitan los impuestos, bajan los impuestos o pierden dinero. ¿Por qué crees que no se generan conciertos de gran magnitud en la ciudad de Loja? El problema burocrático de las leyes que están en el municipio La del burocracia. Cantón Loja. Tuve la oportunidad de estar en parte de la organización de 2 eventos en este primer semestre del año. Ya. Son trámites de nunca acabar. Son trabas a veces, no sé si por capricho, me atrevería a decir a lo mejor que se encaprichan a veces las personas o los funcionarios de las instituciones. Entonces, en otras ciudades, cuando no tienen el componente turístico, sea cultural o natural, ¿cómo generan flujo? Haciendo eventos, organizando eventos. ¿Sí? No Claro. tengo la mejor iglesia, no tengo la peregrinación, no tengo la mejor montaña, la mejor cascada, la mejor laguna, organizo un evento en la ciudad Organizan o en eventos. el sector donde se puede organizar. Pero para organizar hay que invertir. Y si esa inversión, las autoridades o las instituciones me permiten hacerla de mejor manera, es llevadero organizar un evento. Pero acá en Loja organizar un evento es verdaderamente, creo que un dolor de cabeza, es en ciertas ocasiones impedimento de las instituciones. Entonces, si nos metemos a organizar eventos, Claro. deberíamos tener el respaldo de las instituciones. Pakistán, me dice Lyndon, desierto, pero organizó un rally. Y la Fórmula 1. Imagínense. Organizó la Fórmula 1 Pero, para traer turismo. pero a lo mejor El tuvieron, Mundial también, de Qatar. Claro. pero a lo mejor tuvieron todo el apoyo de la parte institucional, en Sí. el tema de trámites, en el tema de impuestos, por ahí va. El momento que quieres organizar un gran evento, tienes que dar todas las facilidades. ¿Por Sí. qué? Porque el beneficio no es para el que organiza, porque en este caso al organizador lo vemos como algo extraño, algo raro, y a quien tenemos que no darle todas las facilidades, sino ponerle el pie inclusive. Los grandes eventos Sí. que tú dices en condiciones tal vez que nadie pensaba que se puede dar, un mundial en pleno desierto a unas Claro. temperaturas elevadísimas, pero en este caso el organismo principal como la FIFA dio todas las facilidades, cambio de fecha, que fue algo histórico y que muchos lo criticamos, el cambio de fecha de todos los mundiales son en el verano, acá Claro. se los realizó en otra fecha por la cuestión climática, pero yo me imagino que ese gobierno donde se realizó el último mundial dio absolutamente todas las facilidades a tal punto que invirtió tanto en crear estadios que luego muchos de ellos van a ser desbaratados y porque es un país donde que no es futbolísticamente para tantos estadios que crearon. Pero mira, dio las facilidades para que se realice ese evento grande. Y eso es lo que nosotros acá necesitamos con nuestros eventos, que son pequeñitos, pero que Pues pueden sí. ser grandes para nosotros. Las facilidades para que esto se pueda llevar a cabo. Mira, Zamora tiene grandes eventos musicales. El Oro, grandísimos eventos. Tengo Azuay, 5 minutos, Viche y Diego, pero yo quiero proponerles algo, Vicente y Diego, porque ustedes son personas muy proactivas para el tema del turismo y también de saber manejar y gestionar los recursos que tiene esta provincia de Loja. Jaime Rodríguez organizó el primer encuentro de ufología en la parroquia de Quinara, ubicado en la provincia y en el Cantón Loja. Ese primer encuentro de ufología, que fue a nivel global, no se volvió a reproducir en Loja.
¿Qué pasaría si la mesa técnica comienza a organizar el segundo encuentro de ufología? Porque los ufólogos no solamente vienen de Loja ni del Ecuador, vienen a nivel internacional. Tendríamos una cantidad de mexicanos que no tienes idea. Y el sitio lo ubicaron ellos, el de Quinara, que es propio para ese tipo de avistamientos. Y en Vilcabamba hay gente, no del Ecuador, sino extranjera, que sabe del tema de ufología. Entonces, Biche, yo creo que no desperdiciemos esa fortaleza que alguien la hizo. Creo que estamos sobre el tiempo. Biche y Diego, muchísimas gracias. No, Pablo, gracias a ti, lindo, muchas gracias por abrirnos los canales de este prestigioso medio y poder conversar, poder hablar sobre turismo y llegar a los oyentes con este mensaje o con esta charla muy interesante. Perfectamente, Diego. Lindo, Pablo, igual agradeciendo siempre por el espacio. Creo que es importantísimo que un actor de la ciudad, que en este caso los medios de comunicación, nos puedan abrir estos espacios con la finalidad de que podamos proponer e informar. Tú mencionabas el tema de informar, el informar es poder, acerca de las actividades, de los eventos, del trabajo, de la gestión que se viene desarrollando de la mesa turística o independientemente cada actor, para que nos empoderemos, ¿no? Para que la gente conozca que sí estamos haciendo turismo y que cada vez ellos también puedan hacer ese canal de promoción acerca de la actividad turística. Agradeciendo siempre y a las órdenes cuando ustedes gusten. Gracias, Biche, gracias, Diego. Y por cierto, Biche, el rally ya tiene nombre. Habrá que ponerlo simplemente a consenso de ustedes. El éxodo de los lojanos. Muy bien. Excelente, buen nombre. me parece. Excelente nombre. ¿Sí? Sí. Creo que estamos con una tarea para Porque trabajar. el éxodo sucedió, sucede, y si no hacemos algo Sucediendo. radical, seguirá sucediendo. Exactamente. Es un buen nombre. Y podemos seguir utilizando las rutas de la Nueva Granada, que también tiene una base una base histórica para ello. Biche y Diego, muchísimas gracias, y hasta aquí también Expresión Política. Gracias por su gentil sintonía. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM. Presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.